esa canción, déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te haga sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón, quiero encontrar esa canción, déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata de ti. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Un gusto poder estar con ustedes en este día, poder compartir con ustedes de parte de la palabra de Dios. Mi nombre es Alejandro Nuech, Ale para todos, creo que algunos ya los conozco. Tuve la oportunidad hace algunos años de ir a la iglesia. Por la gracia de Dios sirvo en el Ministerio de Palabra de Vida Argentina, especialmente en un ministerio llamado Comunidad Joven, donde acompañamos a la iglesia local, especialmente en el ministerio con jóvenes de 18 años en adelante. Y también, aparte de Comunidad Joven, por la gracia de Dios, tengo la oportunidad de enseñar en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida. Enseño dos materias, la materia de profetas menores, que hace una semana pude terminar de enseñar de manera presencial, con todos los protocolos de esta época que nos toca vivir. Y también tengo la oportunidad, hacia fin de año, de enseñar la materia de teología propia. Y menciono esto para decir que quizás lo que vamos a estar hablando en este día tiene que ver mucho con la materia que enseñamos cada año con primer año aquí en el Instituto Bíblico. Nuevamente agradecerles por su atención durante el día de hoy. Sé que estás ahí en tu casa viviendo esta cuarentena que nos toca a todos, pero gracias por disponerte ahora al estudio de la palabra de Dios. Y te confieso que me sorprendió muchísimo el tema que me pidieron. Cuando Santiago me escribió, me pidió que hablemos sobre autoexistencia y unidad. Me sorprendió gratamente porque creo que hay pocas iglesias en el día de hoy que se animan a estudiar la palabra de Dios de manera profunda, sin quedarse en las orillas, en lo superficial, sino aventándose a las profundidades del estudio de la palabra de Dios, especialmente el estudio de la persona de Dios, que es muy complejo, como vamos a ver ahora en un instante, pero que hay que estudiarlo, porque la palabra de Dios misma nos invita a esto.
Vamos a estar hablando en este día sobre autoexistencia y unidad, pero creo que es bueno mencionar algunas cosas que quizás se mencionaron ya en los estudios anteriores, pero que nos van colocando en el marco de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Porque estamos hablando de teología. Si vamos a hablar de autoexistencia y unidad, estamos hablando de teología, estamos hablando de atributos de Dios, que cuando hablamos de atributos de Dios, mencionamos siempre que residen en Dios en el más alto grado posible. No son simplemente atributos, sino que son perfecciones de Dios, porque residen en Él en el más alto grado que pudiera llegar a existir si es que habría alguna capacidad de medirlo. Y comenzamos mencionando que teología es el discurso, la expresión acerca de un asunto específico que es Dios. Quizás vos te considerás un cristiano, pero no un teólogo. Si estás estudiando los atributos de Dios, como estás haciéndolo en la iglesia, sos un teólogo, porque el teólogo es el estudiante de la teología, y la teología es el discurso o expresión acerca de un asunto específico que es Dios. Y esta palabra viene de dos, en realidad, la palabra griega theos, que significa Dios, y la palabra logos, que significa palabra o discurso. En otras palabras, discurso, palabra acerca de un asunto específico que es Dios. Pero cuando nos acercamos a este estudio, rápidamente, como quizás ya te ha sucedido, descubrimos que es un estudio complejo y hasta diría imposible en su totalidad. ¿Por qué? Porque nos acercamos a estudiar al infinito, al Dios infinito, con una mente finita, con una mente limitada, con una mente que tiene cierta capacidad de razonamiento, pero hasta un punto específico. Después ya no puede pensar más con la profundidad que merece el estudio de la persona de Dios. Lo que sí quiero mencionar es que la Biblia nos pide que estudiemos a Dios. La Biblia nos llama a estudiar a Dios, lo vamos a ver ahora. Pero la Biblia marca dos cosas y lo tengo que mencionar por las características que estamos estudiando en el día de hoy, autoexistencia y unidad. Son dos características complejas de Dios, pero que la Biblia me menciona y la Biblia me llama a estudiar. Y acá ves en el PowerPoint que la Biblia marca dos cosas, la incomprensibilidad de Dios y la posibilidad de conocer a Dios. A ver, decir que Dios es posible de conocer es entender que la Biblia, como dijimos, nos llama a conocerlo. Pero yo no puedo comprender todo tocante a Dios. Por eso hablo de la incomprensibilidad de Dios y la posibilidad de conocer a Dios. Decir que Dios es conocible, lo puedo conocer, es decir, bueno, la Biblia me llama a hacerlo. Pero tengo que entender que hay un límite al cual voy a poder llegar. Que quiero decirte que está bien que sea así. Imagínate si la Biblia presentara a Dios con todos sus atributos, con todas sus características, y nosotros con nuestra mente humana finita, limitada, pudiéramos comprenderlo todo. Algo estaría mal. O nosotros seríamos más grandes de lo que la Biblia y nosotros entendemos que somos, o Él sería más pequeño de lo que la Biblia dice que Él es. Está muy bien y es racional que sea imposible comprender todo tocante en cuanto a Dios. Si vamos a Job capítulo 11, lo tengo aquí abierto y lo voy a leer para ganar un poquito de tiempo. Vamos a leer solamente Job 11, 7 al 9. Mirá lo que dice. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Fíjate que acá habla de la incomprensibilidad de Dios. Dice Job 11:7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Ahí vemos la incomprensibilidad de Dios. Después podés buscar Isaías capítulo 40, versículo 18. Pero en Juan 17:3, vamos a buscarlo, vamos a tomarnos el tiempito de buscarlo. Juan 17:3 nos marca que debemos conocer a Dios, porque dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Después busca 1 Juan capítulo 5, versículo 20, un pasaje muy conocido.
Así que en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Quizás alguien puede decir, bueno, ¿en qué quedamos? Isaías decía, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y como digo, alguien diría, ¿en qué quedamos? ¿Lo tengo que conocer o no lo tengo que conocer? Lo tengo que conocer. Tengo que rendirme o tengo que buscar conocer a Dios. Pero tengo que entender que hay un punto hasta el que voy a poder llegar. Después la mente no me va a dar más, la mente va a quedar ahí regulando, tratando de entender lo inentendible para nosotros, porque tenemos una mente tremendamente finita, limitada. Siempre digo que algunos días más limitada que otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, quizás hoy te levantaste con ganas de no pensar tanto y yo estoy ahí acá tratando de hablar de la autoexistencia y la unidad de Dios. Rápidamente, en el día de hoy hay muchas personas, si hablamos de existencia de Dios, que se alejan de la noción de que hay un Dios, que existe. Tengo que mencionar esto porque vamos a hablar de existencia y de autoexistencia. Y rápidamente quiero mencionar algunas, no todas, de las filosofías y creencias antiteístas que existen en el día de hoy. La Biblia dice, dijo el necio en su corazón no hay Dios. En otras palabras, la persona que se aleja del conocimiento de Dios negando su existencia, la Biblia lo llama un necio. Vamos a ver en primer lugar el ateísmo. El ateísmo es la creencia de que no hay Dios, es la negación de la existencia. Por eso es A, que es negación, teísmo, Dios. Es una negación abierta, positiva de la existencia de Dios, en otras palabras, concreta. El ateo común es un individuo que en su esfuerzo por mantener una supuesta premisa de negación de la deidad ha causado un desequilibrio tanto en su intuición como en la razón. ¿Qué estoy diciendo acá? A mí me parece, yo creo personalmente que todo hombre y toda mujer tiene un sentido de la existencia de Dios. Tiene algo en su existencia que le marca que Dios existe. Por eso aquí habla de la intuición y de la razón. Son dos cosas, la intuición y la razón, que a todo hombre y a toda mujer nos dice hay un Dios. Es verdad, algunos dicen que son ateos, pero creo que esto es un desequilibrio que viene a partir de la postura personal de tratar de negar la existencia de Dios. Hay un refrán que dice, en las trincheras no hay ateos. Yo tengo la posición personal de que todo hombre y toda mujer, en algún momento de su vida, especialmente cuando la muerte toca el timbre de su casa, creo que todo hombre y toda mujer dice, ¿no será que Dios existe? Pero hay personas que se declaran ateos. Está el agnosticismo también, y es la creencia de que nadie puede estar seguro que hay un Dios. No es como el ateo que dice no hay Dios, el agnóstico dice nadie puede estar seguro. Es un poquito más abierto en cuanto a esto. Un agnóstico es uno que dice que no podemos estar seguros de la existencia de Dios. El agnóstico dice que no hay base suficiente para asegurar ni para negar. En otras palabras, se para en un lugar medio intermedio. Dice, no puedo estar seguro. Pero no solamente el ateo, el agnóstico, sino el materialismo. El materialismo o el materialista dice solo lo material existe. Si decimos que Dios es inmaterial, como es inmaterial, luego Dios no existe. Viste que hay personas que dicen, si no lo veo, ¿qué dicen? Si no lo veo, no lo creo. Pero claro, Dios es inmaterial, Dios es espíritu. Entonces, niegan la existencia de Dios porque Dios no es material. Es la doctrina que enseña que los hechos de la experiencia han de ser explicados en su totalidad en relación a la realidad, actividades y leyes de la sustancia física o material. Y por último, quizás el más común en el día de hoy, el evolucionismo. Si pudiste estudiar en un nivel terciario, en una universidad, sabés que el evolucionismo en ciertas carreras es muy común. Es la creencia de que el universo, el cosmos, evolucionó de un material homogéneo hasta su actual forma avanzada y heterogénea por la acción de fuerzas inherentes que residían en la materia misma.
has escuchado hablar del Big Bang y que supuestamente todo nació a partir de esa explosión cósmica con acción de fuerzas inherentes que residían en la materia misma. Son creencias y filosofías antiteístas. Si vamos a hablar de existencia de Dios, como vamos a hablar en esta mañana, tenemos que mencionarlas y entender que hay personas que en un desequilibrio y en contra de la intuición y de la razón tratan de adoptar posturas y filosofías que no tienen sentido, pero que son lo que ellos abrazan para tratar de negar la existencia de Dios. Acá tenés dos pasajes, Hebreos 11.3, Romanos 1, 18 al 23. Fíjate, Hebreos 11.3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Claramente la palabra de Dios dice, por la fe entendemos que fue constituido el universo, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y te pido que busques Romanos, y ya después vamos a empezar a hablar de autoexistencia, pero Romanos 1, 18, fíjate lo que dice la palabra en cuanto a estas personas que se apartan de la fe, que se apartan de la noción y de la intuición y de la razón de que Dios por su palabra creó el universo y abrazan filosofías y posturas antiteístas. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este pasaje te voy a pedir que después lo leas cuando estés en otro momento, y está cargado, lleno, repleto de conceptos profundísimos. Pero fíjate que habla de que hay personas que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios existe. Y hay personas que detienen con injusticia la verdad. Indica que no le tienen respeto a Dios, no le hacen caso, abarca toda la actividad humana que impide el alcance de la gracia y de la verdad en el interior de la persona. Son personas que se alejan de lo que la intuición les marca, y se alejan de lo que la razón les marca, y se van a posturas ridículas de negación, y como dice acá, inclusive lo que le es manifiesto y es la existencia de Dios, ellos la niegan. ¿Te pasó alguna vez que fuiste a algún lugar de nuestro país y ante un atardecer bellísimo como hay aquí en Monte, o quizás ante unas montañas majestuosas, tu intuición y tu razón, ¿qué te dice? ¡Qué grande es Dios! Pero hay personas que miran ese mismo paisaje y niegan que tiene que haber un creador para semejante creación. Dice aquí que ellos detienen con injusticia la verdad. Por eso teníamos que marcar esto para entender que hay personas que se alejan de la intuición y de la razón y del conocimiento de parte de la palabra de Dios, que dice que Dios existe. Pero me pidió Santiago que en esta mañana o en esta tarde, no sé cuándo es esta transmisión, hablemos de dos características de Dios, específicamente de la autoexistencia y de la unidad. Cuando decimos autoexistencia y unidad, estamos diciendo que es solo Dios, es uno, es único y no hay más. Vamos a ir explicando de a poco todas estas definiciones. Es un solo Dios. En un ratito vamos a hablar un poquito más de
algunos conceptos, porque no tenemos tiempo para tocarlos todos, sobre lo que es la Trinidad o el trinitarianismo. Y claro, cuando uno empieza a hablar de Trinidad, es muy fácil pasar de la Trinidad al triteísmo, que es la creencia en tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un Dios que, como vamos a ver, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo entiendo que esto genera cierta confusión, pero no te preocupes, es normal. Seguimos con la definición. Dios no depende de nada fuera de sí mismo para su existencia. Él mismo dijo, yo soy el que soy. Es el único ser sin causa. Él es un solo Dios, el único Dios de Juan 17.3, de Deuteronomio 6.4, de Isaías capítulo 44, versículo 6. Fíjate que dice, Dios no depende de nada fuera de sí mismo para su existencia. Todo lo demás tuvo un principio. Nosotros tuvimos un principio. El ser humano tuvo un momento de creación en el cual Dios nos creó, como dice la palabra en Génesis. El mundo tuvo un momento en el que empezó a ser. El universo, hubo un momento en el que fue creado. Los ángeles, hubo un momento en el que fueron creados. El mismo Satanás, nuestro enemigo, hubo un momento en el que empezó a existir, pero antes no existía. Hubo un momento en el que fue creado. El único que no tuvo principio ni tendrá fin es nuestro Dios, que existe y es increado, no fue creado. Es el único ser sin causa. Cuando decimos sin causa, estamos hablando de que cualquier otra cosa, al mirarla, entendemos que hay algo que la causó. En el caso de Dios no. Por eso Él es un solo Dios, el único Dios. Seguimos y explicamos. Dios no deriva de nada. Todos derivan de algún otro y todas las cosas derivan de otra cosa. Pero cuando se llega a Dios, Dios no deriva de nada. Él es increado. Si Dios hubiese derivado de algo, entonces ese algo habría antecedido a Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? El solo concepto de que algo creó a Dios implica que ese algo estaba antes de Dios. Y no solamente que estaba antes de Dios, sino que es más grande que Dios, porque ese algo terminaría siendo creador y Dios creación. Si yo pienso que Dios es creación, tiene que haber un creador y tiene que ser más grande. Por lo tanto, más sublime, más alto que Dios, y esto no es posible de ninguna manera. El pensamiento, ahora yéndonos para el lado de la unidad. Hablamos recién de autoexistencia. Vamos a repasar. Dijimos, Dios no deriva de nada. No deriva de nada. Él existe en sí mismo. No tuvo principio ni tendrá fin. Pero ahora hablando de la unidad. El pensamiento que Dios tiene como atributo la unidad también responde a otro factor que muchos dan como atributo de Dios, que es la simplicidad. Algunos, en vez de hablar de unidad, hablan de simplicidad. Por medio de simplicidad se afirma que el ser divino es simple, en el sentido de que es uno, sin mezcla, puro e indivisible. Unidad se refiere a que en esa simplicidad Dios es una esencia. El trinitarianismo no es triteísmo. Como dije hace un instante, hablamos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero no estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de un único Dios y por eso hablamos ahora de unidad o simplicidad. Seguimos. La doctrina claramente revelada de que hay un solo y verdadero Dios, pero en esta unidad de la deidad hay tres personas, entre comillas, a quienes se les asignan los atributos y cualidades de Dios, en el más alto grado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer un poquito más y después explicamos. Ellos son una misma y única substancia, pero diferentes en subsistencia. Es la esencia que subsiste en tres personas. A ver, yo sé que es un poco complejo, un poco difícil, te pido disculpas. Para mí también es muy difícil.
Porque cuando nosotros hablamos de tres personas, y esa es una palabra que usamos porque no hay otra, tendemos a mentalmente a separarlas una de otra. Cuando hablamos de que Dios es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona, nosotros le damos la definición a la palabra persona que conocemos en el mundo en el día a día. Pero en el caso de Dios tenemos que tener cuidado de no caer en el error de pensar que estamos hablando de personas que están separadas de una de otra. Quizás la forma más correcta de explicarlo es como dice acá, que la esencia subsiste en tres personas, o que son tres subsistencias dentro de la misma esencia. Vamos a explicarlo en un ratito con un gráfico. En la unidad de la deidad hay tres personas de una substancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto es importante mencionarlo porque a veces cuando se habla de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, se cae en una categorización. A Dios el Padre se le atribuyen inconscientemente los atributos de la deidad en el más alto grado, pero quizás inconscientemente se piensa que el Hijo no era de la misma manera y el Espíritu Santo definitivamente tampoco lo es. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son Dios. Y los tres tienen los atributos de la deidad, como en este caso la autoexistencia y la unidad, en el más alto grado posible. No podrían tener más, porque tienen el más alto grado posible si existiera la posibilidad de medir el atributo que ellos tienen. En la naturaleza de Dios hay tres distinciones eternas, y estas tres son iguales, no meramente tres personas en una, ni quiere decir que Dios se manifestó de tres maneras diferentes. Un escritor lo definió así: tres subsistencias en una esencia. Tres subsistencias en una esencia. La palabra que nosotros solemos usar en el día de hoy es la palabra Trinidad. O a veces se utiliza la palabra triunidad para tratar de marcar el hecho de que son tres y el hecho de que son uno. Pero la palabra Trinidad data del siglo IV por Tertuliano y es incompleto en sí mismo, ya que solo establece el principio de que son tres sin implicancia alguna en la unidad de los tres. Por eso muchos usan la palabra triunidad de Dios. Si vos estudias la palabra de Dios, vas a descubrir que hay una unidad de obra y de propósito de principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos esta triunidad, esta autoexistencia y triunidad. Y cuando hablamos de triunidad estamos hablando de la unidad en la existencia de Dios. Vamos a repasar rápidamente algunos casos, porque no tenemos mucho tiempo ya, y no quiero aburrirte en el día de hoy. Pero por ejemplo, creando el universo. Podés leer en Salmos 102, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, un pasaje muy conocido, y en Génesis capítulo 1, 2, cómo los tres estuvieron involucrados en perfecta unidad y en perfecto propósito en la creación del universo. Creando al hombre también. Es más, si vas a Génesis capítulo 2, versículo 7, vas a ver que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, marcando ahí la existencia de la triunidad. Ves al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo involucrados en la creación del hombre. En la encarnación, el Espíritu engendra al Hijo de tal manera que el Hijo se dirige a la primera persona como su Padre. Así que en la encarnación estuvieron los tres. En la muerte de Cristo vemos al Padre, vemos al Hijo muriendo en la cruz y vemos al Espíritu Santo. También en la resurrección están involucrados el Padre y el Hijo. Puedes buscarlo después en Hechos capítulo 2, versículo 24. Y también está el Hijo, obviamente, en Juan capítulo 10, versículo 18. Al resucitar a toda la humanidad, ellos también van a estar involucrados los tres. En la inspiración de las Escrituras, los tres involucrados en obra y en propósito y en unidad. En la autoridad del ministerio, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, 1 Timoteo 1:12,
y Hechos 20:28 que los tres están involucrados. En la obra de santificación, también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la seguridad eterna del creyente, también los tres involucrados. Ya llegando al final de este estudio, que sé que es difícil, sé que es complejo, pero creo que vale la pena estudiarlo. Recién decía que a veces caemos en una categorización de la deidad. No, hay autoexistencia en las tres esencias o subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están desde el principio, si hubiese un principio. En realidad no lo hay, por eso hablamos de autoexistencia. Pero no solamente eso, sino que los tres son Dios, en una unidad de propósito y de esencia. Fíjate acá, el Señor Jesucristo fue desde el momento de su concepción hasta el de su resurrección la presencia sin disminución de Dios, permitiendo que su gloria fuera ocultada sin que parte alguna de su deidad fuese jamás sacrificada. El niño de Belén pudo haber ordenado la extinción de todas las cosas materiales, si lo hubiese querido. Dios no podía hacer más que lo que Cristo hacía. Dios no era más de lo que Cristo era. Estas dos naturalezas, la divina y la humana, existían en Jesucristo sin detrimento ni complicación. En esta persona incomparable y singular es la humanidad no exaltada y la deidad sin disminución. Estamos hablando de cosas muy difíciles, muy complejas. Y a veces es difícil explicarle a otras personas esto de la autoexistencia y de la unidad, especialmente utilizando palabras como Trinidad o triteísmo o triunidad. Te comparto acá un gráfico, espero que lo puedas ver bien, que es una forma gráfica de explicar un poco qué es la Trinidad o la triunidad. Fíjate que hay un solo triángulo, que podríamos decir que eso marca a Dios, pero luego está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Este gráfico, este diagrama de la Trinidad, es un diagrama que se ha utilizado en la Iglesia durante siglos ya, y es una forma fácil, si aprendes a dibujarlo, de explicar lo que es la Trinidad. La Trinidad. Vuelvo a repetir, Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Pero son un único Dios, autoexistente y de perfecta unidad. Te felicito por estar estudiando teología. Me sorprendió que me hayan pedido estos dos temas porque son complejos, son difíciles. Lo son para todos los seres humanos. Quiero terminar en esta mañana o en esta tarde, cuando sea la reunión, diciendo esto. Mirá, la teología nos trae al mayor conocimiento de Dios. Y conocer este ser poderoso tanto como pueda ser conocido es la meta más noble del entendimiento humano. Mirá, amarle, el ejercicio más digno de nuestros afectos, y servirle, el más honroso y delicioso propósito al cual podemos dedicar nuestros talentos. La verdad, te felicito por estar estudiando teología. Es difícil, pero vas a ver que sucede algo. Cuanto más estudias a Dios, más amás a Dios. Y cuanto más amás a Dios, más querés servir a Dios. No por intención, por necesidad. Cuanto más estudies a Dios, más vas a amar a Dios. Y cuanto más ames a Dios, más vas a querer servir a Dios. Por necesidad. Porque no vas a poder evitar servir al que amás y al que conoces. Por eso es muy bueno que estés estudiando los atributos de Dios, aunque sean complejos. Aunque hablar de la autoexistencia y de la unidad sea difícil. Es muy bueno que estés estudiando la teología. Y vas a ir enamorándote más de ese Dios al cual conoces. Y cuando vayas amando más a ese Dios, más vas a querer servirle. Por eso te felicito y te animo a que sigas haciéndolo. Quizás puedes volver a escuchar este estudio
para repasar estos conceptos tan difíciles. Gracias por permitirme estar con ustedes en el día de hoy. Terminamos con una palabra de oración y les mando mi afecto, mi cariño desde aquí, desde Monte. Querido Padre, gracias por esta oportunidad de compartir junto a tu iglesia. Sabemos que estamos hablando de cosas difíciles como la autoexistencia de la unidad, pero creemos, Padre, que es muy bueno poder hacerlo a pesar de nuestras limitaciones. Te pido por cada hermano, por cada hermana, quizás algunos pasando tiempos difíciles, bendícelos, dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que puedan sentirte cerca, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, les mando un abrazo gigante, que Dios los bendiga.